Vamos a empezar ahora todo el bloque de álgebra y vamos a empezar estudiando lo que son matrices y definiendo lo que es una matriz. Bueno, antes de daros la definición formal, deciros que una matriz no es más que un conjunto de datos ordenados en filas y en columnas. Una tabla de datos, por ejemplo, aquí es un conjunto de datos ordenados que podemos elegir dónde ponemos en este caso los productos y dónde que ponemos las ventas que ha tenido cada año, ¿vale? Pero que sepáis que llamamos filas a cada una de este conjunto de datos, ¿vale? Y llamamos columnas a cada conjunto de datos en vertical, es decir, filas en horizontal y columnas en vertical, ¿vale? Así que realmente la forma de definir matemáticamente una matriz es un conjunto de elementos organizados en filas y columnas, ¿vale? Cada uno de estos datos es un elemento de la matriz y se dice que la matriz es dimensión m por n. Cuando tiene m filas, ¿vale? Es decir, aquí y aquí, m filas, 1, 2, 3, 4, cada una de esas filas, ¿vale? Y n columnas. Aquí serían n columnas. Y cada elemento que está en la fila I y en la columna J se denomina por A sub i J. Bueno, esta definición así queda un poco formal, ¿vale? Sí que vamos a utilizar una notación formal, pero vamos primero a entender de qué estamos hablando. Bueno, por ejemplo, esta matriz hemos llamado A, le solemos poner nombres a las matrices. Bueno, vamos a ver primero cuáles son sus dimensiones. Pues miramos a ver, ¿cuántas filas tiene? Pues una y dos filas, ¿vale? O sea que es dimensión 2 por, y ahora vamos a ver cuántas columnas tiene. Dos columnas, pues 2 por 2, ¿vale? Es una matriz de dimensión 2 por 2. Vamos a ver aquí el ejemplo B. Pues ahora vamos a ver que tiene dos filas. Número de filas, 2 por, y vamos a ver ahora cuántas columnas tiene. Pues vemos que tiene 3 columnas, así que es una matriz 2 por 3, ¿vale? Recordemos que el primer número siempre son las filas y el segundo son las columnas, el número de columnas, ¿vale? Bueno, pues es por esto mismo, aquí vemos que tendríamos 3 filas y sin embargo solamente una columna. Así que es una matriz de dimensión 3 por 1. Vale. Bueno, vamos a ver qué es eso del elemento A sub i j, ¿sí? Pues el elemento A sub i j, aquí por ejemplo tendríamos una matriz donde tenemos 3 filas y 3 columnas. Por lo tanto es una matriz 3 por 3. Y en realidad vamos a llamar elemento A sub i j al que le correspondería, ¿vale? Por ejemplo, la fila I y la columna J, ¿vale? Al elemento, digamos, que se cruza con la fila I y la columna J, este es el término A sub i J. Por ejemplo, en esta matriz D me dicen cuál es el término A sub 2, 1. 2 indica la fila, por lo tanto voy a estar en la segunda fila. Y 1 indica la columna, así que voy a estar en la primera columna. Así que el término A sub 2, 1 va a ser el 3, ¿vale? ¿Cuál va a ser el término A sub 3, 2? Pues ahora estoy en la tercera fila y en la segunda columna. Así que ahora el término sería el menos 2. Y por último, el A sub 1, 3, pues tendríamos primera fila, tercera columna. Por lo tanto, sería el menos 2. Vamos a quitar esto, menos 2. O sea que en realidad la matriz A la vamos a definir como el conjunto A sub i j, donde I, como es el número de filas, va desde 1 hasta m. Y j, que es el número de columnas, va desde 1 hasta n. Y esto lo vamos a expresar, como decíamos más o menos al principio, A sub 1, 1, A sub 1, 2,
A sub 1, n, que es el número de columnas, A sub 2, 1, A sub 3, 1, espera, vamos a hacer un poco mejor, A sub 2, 1, A sub 3, 1, A sub M1, porque tenemos M filas, ¿vale? Y de esta manera sería A sub 1n, A sub 2n, A sub 3n y A sub mn, que sería el último término, ¿vale? Entonces sí que vamos a utilizar esta terminología, así que nos tenemos que familiarizar con ella. Bueno, y veremos qué utilidad, para qué sirven las matrices. Bueno, las matrices sirven para muchísimas cosas. No os podéis imaginar. Al final de este tema, cuando ya hayamos definido las operaciones básicas con matrices, os voy a enseñar varios ejemplos y muchos más que no os puedo contar porque ya estén un poco el conocimiento de bachillerato, ¿vale? Pero uno así que puedo contar sin que sepamos todavía operarlas es definir un grafo dirigido. Un grafo esté o no esté dirigido, ¿vale? Bueno, supongamos que tengo aquí 4 ciudades, A, B, C y D. Y las flechas indican los vuelos, pues hay un vuelo que va desde A hasta B y otro que va desde B hasta A. Hay un vuelo que va desde A hasta D, pero ese día, por lo que sea, no hay ningún vuelo desde A, ¿vale? En un momento dado. Bueno, pues vamos a definir este grafo, lo vamos a determinar mediante una matriz. ¿Cómo? Voy a decir, bueno, ¿cuántos vuelos van desde A hasta A? Pues 0, ¿vale? Porque sí, eso sería que hubiera un vuelo que fuera sobre sí mismo. Y en este tipo de grafos, pues no lo hay, ¿vale? ¿Cuántos hay que vayan desde A hasta B? Pues desde A hasta B vemos que hay 1, ¿vale? O sea que desde A hasta B hay unos. ¿Cuántos vuelos directos hay que vayan desde A hasta C? Pues desde A hasta C, 0. ¿Y cuántos hay que vayan desde A hasta D? 1. Empezamos con B. De B a A, pues vemos ahora que sí que hay uno, este de aquí abajo, ¿vale? Habría uno. De B a B hay 0. De B a C tampoco hay ninguno. Y de B a D tampoco hay ninguno. Empezamos desde C. De C a A no hay ninguno. De C a B sí que hay uno. De C a C no hay ninguno. Y de C a D también hay uno. Y vamos con el del D. Desde D hasta A no hay ninguno. Desde D hasta B hay uno. De D hasta C hay uno. Y de D hasta D es 0. Bueno, pues con esta matriz queda perfectamente definido el grafo dirigido. Es decir, dado una matriz, yo sabría dibujar el grafo y dado el grafo, soy capaz de determinar su matriz. O sea que es una forma numérica de expresar objetos y conexiones. Imaginaros la utilidad que tiene esto a nivel informático cuando casi todo lo resumimos a una lista de datos. Va a ser algo fundamental. Pero para empezar a trabajar con ella, primero necesitamos conocer algunos conceptos y algunas definiciones. Así que vamos a empezar con ello. Bueno, vamos a decir que dos matrices son iguales si son de la misma dimensión, ¿vale? Es decir, si una es 3 por 2, la otra también es 3 por 2. Y son iguales los términos en la misma posición. O sea, son iguales término a término. Es decir, que A sub i j es igual a B sub i j para todo valor de i y todo valor de j, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que estas dos matrices, una está definida con variable. Si me dice que son iguales, es que 1x y 3 va a ser igual a z2, 4t. Bueno, pues son iguales si el término a sub 1, 1 es igual al término b sub 1, 1, es decir, que z tiene que valer 1, a sub 1, 2 tiene que ser igual a b sub 1, 2, así que x tendría que valer 2, y tendría que valer 4 y t tendría que valer 3. ¿Vale? Entonces esto nos va a permitir luego hacer ciertas ecuaciones matriciales. Bueno, importante el concepto transpuesta, ¿vale? Ojo, que es traspuesta y no transpuesta, ¿vale? Que aquí sueléis equivocaros. Bueno, la traspuesta de una matriz, ¿vale? Es la resultante de invertir filas por columnas. ¿Esto qué significa? Y lo vamos a llamar así. Si, por ejemplo, afuera la matriz 1, 0, 2, 1, menos 1, 3, ¿vale? Que como veis va a tener 3 filas y 2 columnas, 3 por 2,
vamos a llamar a traspuesta y le vamos a poner una T, aquella que resulta de conseguir que la primera columna se transforme en la primera fila. Así que aquí pondríamos el 1, 2, menos 1. Y que la segunda columna se transforme en la segunda fila. O sea, simplemente es intercambiar filas por columnas. 0, 1, 3. Como veis ahora va a invertirse la dimensión. Ahora será 2 por 3, puesto que cambiamos filas por columnas. Esto simplemente es, por ejemplo, cuando damos una tabla de datos, yo puedo poner número de alumnos según el número de alumnos en cada clase según el idioma que hablen o al revés, poner según el idioma el número, darle la vuelta a la tabla. Eso sería justamente hacer la traspuesta, ¿vale? Y se le adjudica a sub t. Y esto se puede definir diciendo que la traspuesta verifica B sub j es igual a sub ji. Es decir, que resulta de invertir los subíndices de cada uno de los términos, ¿vale? Bueno, otras definiciones importantes. Vamos a saber lo que es una matriz rectangular, ¿vale? Bueno, pues vamos a llamar una matriz rectangular simplemente cuando tiene diferente el número de filas y de columnas, ¿vale? Por ejemplo, aquí simplemente vamos a poner que M es distinto que N, ¿vale? Va a ser rectangular, puede ser a lo largo o a lo ancho, ¿vale? Vamos a decir que es cuadrada cuando coincide el número de filas y columnas. Vamos a decir que es una matriz fila, ¿vale? Cuando cuando M es igual a 1, solamente tiene una fila, y vamos a decir que es una matriz columna cuando N es igual a 1. Simplemente que sepamos que lo llamamos así, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar también de algunos tipos especiales de matrices cuadradas, ¿vale? Vale, lo primero que tenemos que saber es que los elementos que verifican que tienen el mismo subíndice, tanto en las filas como en las columnas, es decir, que se repiten los subíndices, el 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, esos elementos están en lo que llamamos la diagonal principal, ¿vale? A esa diagonal la vamos a llamar diagonal principal. Y justamente la diagonal opuesta se llamará diagonal secundaria. Esto luego lo utilizaremos cuando hablemos de determinantes, ¿sí? Bueno, pues vamos a decir que una matriz es diagonal cuando los únicos términos que son distintos de cero están en su diagonal principal, ¿vale? O sea que vamos a tener que A sub j es igual a 0 si I es distinto de j, que serían los que no están en la diagonal principal, ¿vale? Porque la diagonal principal verifican siempre que I es igual a j, ¿vale? Son los I j que verifican que I es igual a j. Bueno, vamos a decir que es triangular superior, ¿vale? Cuando por debajo de la diagonal principal son todos ceros, ¿vale? Por eso se llama triangular superior. Como veis, por debajo de la diagonal principal son todos ceros, ¿sí? Y si estuviera al revés se llamaría triangular inferior, ¿vale? Si por encima de la diagonal principal son ceros. Bueno, y vamos a llamar escalar, ¿vale? Cuando todos los términos, cuando es una matriz diagonal, de forma que A sub j es igual a 0 si I es distinto de j, ¿vale? Y A sub I es igual a sub jj para todo I y j, ¿vale? Es decir, que se repite el mismo término en toda la diagonal principal. Bueno, va a haber un caso especial de matrices escalares que vamos a llamar la matriz identidad, que va a ser cuando todos los términos de la diagonal principal sean unos. Si es una matriz de dimensión 3 por 3, vamos a llamarle I sub 3. Si es una matriz de dimensión 2 por 2, vamos a llamarle I sub 2, ¿vale? Recordar porque a veces os nombraré I sub 3, I sub 2 y tenéis que saber en general quiénes son. Y bueno, vamos a llamar matriz nula aquella que todos sus términos son 0. Ojo, una matriz nula no tiene por qué ser cuadrada, ¿vale? Podríamos tener esta matriz 0, 0, 0, 0, 0, 0 y también sería la matriz nula. Bueno,
Bueno, pues vamos a acabar esta parte sabiendo lo que es una matriz simétrica y antisimétrica, ¿vale? ¿Qué va a ser una matriz simétrica? Bueno, pues que si yo localizo la diagonal principal, que como veis va a ser algo muy importante, va a haber una simetría en sus términos. ¿Veis? Aquí hay un 1, aquí hay un 1, aquí hay un 5, justo enfrente simétricamente habría un 5, aquí hay un 4 y simétricamente hay otro 4. Es decir, existe una simetría de los valores, ¿vale? Que lo vamos a expresar de la siguiente manera. Vamos a decir que entonces A sub i j es igual a sub ji siempre y cuando no estén en la diagonal principal. Es decir, siempre y cuando i sea distinto de j. ¿Vale? Y vamos a decir que es antisimétrica. Lo mismo, vamos a localizar la diagonal principal cuando cambian de signo. Y además su diagonal principal es toda de ceros, ¿vale? En realidad vamos a decir que es simétrica cuando la matriz A coincide con su traspuesta, ¿vale? Esa va a ser otra forma de definir una matriz simétrica. Cuando es antisimétrica, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues como hemos visto antes, si aquí teníamos el 1, aquí vamos a tener también el 1, pero con el signo cambiado, menos 1. Si aquí tenemos el menos 2, lo voy a encontrar simétricamente, pero con el signo cambiado y el 7 al menos 7. Y se dice que es antisimétrica, ¿vale? Cuando A sub i j es igual a menos b a sub ji, si i es distinto de j, y A sub i j es igual a 0, si i es igual a j. Lo que equivale a decir que la matriz A es igual a menos su matriz traspuesta. Bueno, pues simplemente vais a hacer vosotros estos ejercicios que son muy sencillos para decir un poquito cuál es la dimensión de las matrices, cuando se igualan dos matrices, poner ejemplos de matrices simétricas y antisimétricas, que nos va a costar nada. Y vamos a empezar ya a operar con matrices, que va a ser más interesante. Y vamos a ver primero cómo se define la suma de matrices, ¿vale? Primero, súper importante, para sumar dos matrices tienen que tener la misma dimensión. Es decir, si es una 2 por 3, la otra también tendrá que ser 2 por 3, ¿vale? Ahora vamos a ponerlo bien. La misma dimensión, ¿vale? Es decir, si una es m por n, la otra también tiene que ser m por n. ¿Y cómo se suman matrices? Pues se suman término a término. La matriz resultante también va a ser de dimensión m por n y sus términos va a ser la suma de los términos correspondientes. Vamos a ver un ejemplo para entenderlo. Veamos estas dos matrices que son de dimensión 2 por 2 y 2 por 2. Por lo tanto, las puedo sumar porque tienen exactamente las mismas dimensiones. Así que la suma también va a ser 2 por 2. Y simplemente voy a sumar. ¿Quién sería más b? Pues sumamos. Primer término más primer término, 1 menos 1, 0. 0 más 3, 3. Menos 2 más 2, 0. Y por último, 1 más 3 quedaría 4, ¿vale? Así que como veis, sumar matrices es bastante fácil, ¿vale? Y bueno, la suma de matrices pues tiene una serie de propiedades que es importante tener en cuenta, como que es conmutativa, como habéis visto es obvio, puesto que al final es sumar término a término y esa suma también es conmutativa. Es asociativa, puedo sumar dos matrices y luego una tercera, o a la primera sumarle el resultado de la segunda y la tercera. Va a haber un elemento neutro, que es lo que decíamos la matriz nula, ¿vale? Es decir, la que tiene todos ceros. Va a existir una matriz opuesta, que va a ser simplemente el resultado de cambiarle de signo a todos sus términos, menos A, ¿vale? Y, muy importante,
La traspuesta de la suma es la suma de las traspuestas, ¿vale? La traspuesta de la suma es la suma de las traspuestas. Es decir, si yo tuviera por aquí, vamos a ver quién sería A traspuesta y B traspuesta en el ejemplo anterior y vamos a ver cómo sería su suma. A traspuesta sería 1, 0, menos 2, 1. B traspuesta sería el menos 1, 3, 2, 3, como veis he cambiado, ¿vale? Así que si ahora lo sumamos, A traspuesta más B traspuesta, me va a quedar que es 1 menos 1, 0, 0, 3, 4, que como veis justamente va a ser la traspuesta de esta matriz de aquí, ya que la primera fila de una coincida con la primera columna de otra y la segunda fila coincide con la segunda columna, ¿vale? Esto es lógico por la propia definición de traspuesta. Si estoy cambiando filas por columnas, pues el resultado también quedará cambiado. Bueno, y vamos a ver cómo se multiplica una matriz por un número, por un escalar, ¿vale? Bueno, pues simplemente si multiplicamos una matriz por un escalar, va a dar otra matriz de la misma dimensión, tal que cada uno de sus términos va a quedar multiplicado por esta escalar. Por ejemplo, si aquí la matriz A que tengo antes la multiplico por 3, A era una matriz 2 por 2, al multiplicarlo por 3 simplemente este 3 va a multiplicar a todos los términos de la matriz. Así que sería 3 por 1, 3, 3 por 0, 0, 3 por menos 2, menos 6 y 3 por 1, 3, que como veis también es 2 por 2. Y las propiedades que podemos ver del producto de matrices, pues también son bastante evidentes. La distributiva, ¿vale? Lambda por A más B es lambda por A más lambda por B. La distributiva respecto a la suma de escalares. La asociativa respecto al producto por dos escalares, ¿vale? Y la unidad multiplicas por 1 y ya quedaría la unidad, ¿vale? Bueno, vamos a hacer algún ejercicio de estos dos y ya hacéis vosotros el resto, ¿sí? Dice, haya la combinación lineal 3A más un medio de B, ¿vale? Pues en este caso sería 3 veces 2 por menos 6, 1, 3, menos 1, 0, ¿vale? Más un medio por la matriz B, que es menos 2, 2, menos 4, 0 y 1, 5. Bueno, pues simplemente calculo primero el producto y luego hago la suma resultante. Este primero, como el 3 multiplica, recordemos, término a término, el 3 multiplica a cada uno de los términos. Así que sería 6 menos 18, 3, 9, menos 3, 0. Y ahora multiplicar por un medio, que me quedaría menos 1, 1, menos 2, 0, 1 y 5 medios. Y ahora para sumar, pues simplemente sumamos término a término. Así que esto me va a quedar 6 menos 1 menos 7, menos, no, perdón, 6 menos 1 que son 5, menos 18 más 1 menos 17, sería 3 menos 2, 1, 9, menos 2 y 5 medios, ¿vale? Así que como veis la combinación lineal me va a quedar una matriz de la misma dimensión que las originales, ¿vale? Y esta, por ejemplo, pues calcula el valor de x, y z para que se verifique la expresión. Este ya os lo dejo a vosotros, ¿vale? Porque creo que no os va a costar mucho trabajo. Y de estos de aquí, pues poneros también a hacer este, ¿vale? Un poquito de operaciones. Tampoco hace falta que las hagáis todas, porque algunas son muy sencillitas, ¿vale? Hacer esta de aquí, por ejemplo, resolver el 10. Y vamos a hacer también el 13, a ver si sois capaces de hacerlo. Y el 16, ¿vale? No creo que os cueste mucho trabajo, son bastante sencillas. Y en el siguiente vídeo empezaremos a ver el producto de matrices.